Aleluya, aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo puede ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Concepción, concebir. Eso significa que ella fue concebida desde el instante de su vida, desde el primer instante de su vida, ella careció de pecado. Es decir, Dios, aquí es donde debemos de entender, por los méritos de la pasión y muerte de Cristo Jesús, Dios le concedió preservarla de la culpa del pecado original. Y la Virgen María no conoció jamás pecado alguno. Por eso entendamos bien las palabras del ángel. Alégrate, María, la llena de gracia. La llena de gracia, la llena del amor de Dios. Y precisamente ella, que es la llena de gracia, la llena del amor de Dios, es precisamente la que Dios eligió para madre de su propio Hijo. Pero vamos a la palabra de Dios. Nos queda claro cómo Dios quiso que su Santísima Madre, por sus méritos de la pasión y muerte en la cruz, por los méritos de ella, de Él, quiso que por sus méritos su madre careciera, conociera el pecado, y no conoció pecado la Virgen María. Nunca concibió pecado, no conoció jamás pecado alguno. Fíjense bien, la Sagrada Escritura nos habla precisamente de esto. Al hablar en el libro del Génesis, es cuando nuestros primeros padres cometieron el pecado. Y el pecado de Adán y Eva fue el siguiente: la desobediencia a Dios. Dios ha creado al hombre y nos ha creado semejantes a Él. ¿Cómo nos creó Dios semejantes a Él? Nos creó semejantes por lo siguiente: Dios es único y somos únicos. Cada ser humano es único. Dios es la fuente del amor
y somos los únicos seres con capacidad de amar. Los animales no aman. El único que tiene la capacidad y la virtud para amar es el hombre. Tercero, Dios nos creó libres porque Dios es libre. Entonces nos creó con esa libertad y nos creó para ser libres, no ser esclavos de nada ni de nadie, ni del pecado de nada. Dios nos ha creado precisamente con un alma, porque Dios es un espíritu puro y nosotros tenemos un alma que es un espíritu, ¿de acuerdo? Fijémonos bien entonces, nos ha creado Dios únicos, libres, capaces de amar. Nos ha creado con alma. ¿Y qué creen? Fijémonos bien, somos inteligentes. Los animales no son inteligentes. El ser humano es el único inteligente. Los animales actúan por instinto y demás. Los animales piensan, pero no razonan. Y el ser humano sí razona, ¿de acuerdo? El ser humano sí razona. Los animales no razonan. Piensan, pero no razonan. Si Dios nos ha creado, pues, semejantes a Él, es precisamente para que entendamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos de ir. Entonces, somos hijos de Dios con dignidad. Fuimos creados por Dios. Pero una cosa, con esa libertad que Dios creó al hombre, el hombre se dejó llevar, se dejó engañar por el enemigo, y el enemigo lo fue arrastrando para que aceptara su propuesta, querer ser como Dios y rebelarse después contra Dios. Por eso en la libertad que Dios le dio al hombre, el hombre mismo le hizo caso al enemigo. Le prometió, si comen de ese fruto, van a ser como Dios. Y es una mentira. Por eso entendamos que somos semejantes a Dios. Pero ser igual a Dios, no. Dios es Dios. Entonces el enemigo lo engañó, se fue metiendo poco a poco y los hizo que probaran del fruto prohibido. ¿Pero por qué probaron de ese fruto? Entendamos esto. La manzana es solamente algo que simboliza el pecado. Y lo puso el autor del Génesis para que pudiéramos entender que una manzana se apetece. En Medio Oriente, en esas regiones de Palestina y demás, la manzana es un fruto en el cual que llama la atención, se apetece, brilla, se antoja, deseos de comerlo y demás. Entonces así se presenta el pecado, y el autor quiso simbolizar la manzana como al pecado. ¿Por qué? Porque así como la manzana se antoja, deseos de morder, de probar, así es el pecado. Se antoja, llama la atención, deseos de probarlo, de sacarlo, y ellos cayeron. ¿Quedó claro? Porque dicen, es que se comieron la manzana. El pecado de nuestros primeros padres fue desobedecer a Dios. ¿Está claro? Y Dios les prohibió, el día que coman del fruto de este árbol que está en medio del jardín, ese día van a morir. Esto significa que Dios nos creó inmortales. Pero entonces por el pecado vino la muerte. La muerte no existía. El mismo hombre, por el pecado, originó la muerte. Por eso morimos. Éramos inmortales creados por Dios, pero nos hicimos mortales por el pecado. Y entonces en esa desobediencia, en esa debilidad como personas, todos heredamos esa debilidad. Por eso, pero la Virgen María careció de esa debilidad, careció del pecado original. Nosotros, ante esa debilidad, por ser personas, tendemos siempre al pecado por la debilidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Veamos bien que ante el pecado y la caída de nuestros primeros padres, fíjense bien las cosas. Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? Estoy yo escondido. ¿Por qué te escondes, Adán? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí comer? Entonces, sí, cuando dijo él, estoy desnudo, significa, te he desobedecido y me separé de ti. Por eso la palabra desnudo significa deshacer el nudo, desamarrarse, desatarse. Entonces te estás separando de mí. ¿Quién te dijo que te has separado de mí? ¿Acaso comiste del fruto del árbol? Sí,
y entró la maldad. Cuando ellos comieron el fruto prohibido es cuando entró la maldad. Y entonces es cuando ellos se dieron cuenta que se equivocaron, que el enemigo los había engañado, pero ya habían caído los dos. Por eso él dice: estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién? ¿Acaso comiste del fruto y entró la maldad en ti? Sí, efectivamente había entrado la maldad, y en la maldad ese fue. Por eso la Virgen María nunca conoció, nunca concibió el pecado, maldad, nunca, nunca, nunca. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Es que Adán dijo: es que la mujer que me dice por compañera me engañó. No, tú tenías la libertad y tú aceptaste. Nadie te obligó. En la libertad que yo te di, tú aceptaste con tu libertad. Y fue con la mujer: ¿por qué hiciste esto? Es que la serpiente me engañó. Y fue con la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Pues por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu propio vientre y comerás polvo de la tierra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú tratarás de morderle el talón. Y entonces ese descendiente es Cristo Jesús. Es quien vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente, al maligno. Vendrá destruido desde la cruz con su preciosísima sangre. Cristo, al entregar su propia vida en la cruz con su propia sangre, derramando su última gota de sangre en la cruz, vence al pecado y resucita para vencer la muerte. Vence al pecado y a la muerte, por eso resucita. Y se cumplieron las palabras del profeta: Él te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder el talón. Así que el enemigo fue destruido desde la cruz. Que sigue: Él te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder el talón. Le harás la guerra, seguirás dando lata. Y sigue el enemigo dando lata, pero ya fue vencido desde la cruz por Cristo Jesús. Y se cumplió todo. Por eso entendamos bien que el pecado de nuestros primeros padres fue desobedecer a Dios. Hicieron caso al enemigo y vino su fracaso y vino la muerte por el pecado. ¿Y quién va a salvar al hombre de ese pecado? Es Cristo Jesús. Por eso hoy que celebramos esta gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es que quede claro en nosotros esa fiesta del 8 de diciembre, aunque la estamos celebrando hoy día 9, porque ayer fue domingo y era segundo domingo de Adviento y se dejó para ese día. Segundo domingo de Adviento, preparación para el nacimiento de Cristo, como era una fiesta, un día muy especial. Entonces por eso esta fiesta muy especial para nosotros también se dejó para ese día. Por eso quiero que entendamos, y antes de que nos vayamos de aquí, de la Santa Misa, que quede bien claro en nosotros esto, la celebración, que la Virgen María en el momento, en el primer instante en su concepción, al ser concebida en el vientre purísimo, en el vientre de su madre Santana, Dios quiso que su madre no conociera el pecado. Y entonces en el primer instante de vida fue concebida sin pecado. Y así fue por decisión de Dios. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Y fíjense bien lo que el mismo Cristo quiso. Quiero que mi madre, de mi pasión, muerte en la cruz, que voy a realizar, que todavía no realizaba y que iba a realizar, quiero que mi madre carezca de pecado. Y por ser Dios y por su poder de Dios, se concedió. Me explico. Por los méritos de la pasión y muerte de Cristo, Él dijo: yo quiero que mi madre no conozca el pecado, que se conserve purísima. Y se conservó purísima, nunca conoció el pecado. Esa es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Por eso vean cómo en el mismo Evangelio el ángel le dice: alégrate María. Nosotros decimos: Dios te salve María. Siempre que podamos digamos: alégrate María, la llena de gracia. El Señor está contigo. Sí, el Señor está contigo porque eres la llena de gracia, la cubierta del amor de Dios. Que Dios ha llenado de su gracia, la limpia, la pura. Y Cristo hizo que su madre, en ese vientre donde se iba a formar humanamente, fuera un vientre purísimo. Y así se concedió. Ella se sorprende ante semejante saludo.
vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y Jesús significa Dios salva, para que se cumplan las profecías. Dios salva, Dios que se hace hombre y viene a salvar al hombre del pecado y de la muerte. Y así se cumplirán las palabras que hemos escuchado. Es que él se turbó, no sabía ni qué. Es que yo permanezco virgen. No te preocupes, María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. El hijo que nacerá de ti será por obra y gracia del Espíritu Santo. Mira, María, ahí tienes a tu pariente Isabel, ya va en el 6º mes, es una mujer estéril, avanzada en edad, y está esperando un hijo. María, tú no eres estéril, tú no eres una mujer avanzada en edad. Si Dios hizo eso, tú que eres una joven, ¿cuál es el problema? Para Dios no hay imposibles, para Dios todo es posible. Cuando la Virgen María se da cuenta de eso y escucha lo que el ángel está diciendo, dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, lo que Dios diga y lo que Dios disponga. Y en ese momento es el sí, o el fiat de la Virgen María. El sí, el fiat de la Virgen María se concede. Y la Virgen María le dice sí a Dios para poder aceptar en su propio vientre. Y así fue concebido Cristo Jesús. El ángel se retiró de su presencia, el Espíritu Santo, un rayo de luz divina, penetró en su vientre y se empezó a formar un bebé. Y ella lo formó. Ella formó a Cristo de su propia carne y de su propia sangre formó a Cristo Jesús. Por eso quiero solamente decirles, escuchen. Qué dicha tan grande para nosotros, una madre, que Dios le concedió ese privilegio, ese gran regalo. Pero ¿qué creen? Eso que Dios le concedió a la Virgen María, ¿para qué creen? Para beneficio nuestro. Entiéndanlo. Todo lo que Dios va haciendo siempre lo hace un beneficio de los demás. Así puede bendecir una madre de familia para bien de sus propios hijos, pero sabe que es un bien para sus hijos. Dios puede concederles gracias a este papá y a esa mamá, pero es para bien de sus propios hijos. Por eso esa gracia grandísima que Dios le concedió a la Virgen María, de que no conociera pecado, es precisamente por una razón: traer a Cristo al mundo en un vientre purísimo, y que Cristo Jesús viniera a salvar a la humanidad. Además, una madre purísima que se conservó íntegra, que siempre se conservó en entrega a Dios. Todo lo que hace una madre por nosotros, hasta aún los que no la quieren o los que no la aceptan, llámese ateos, llámese protestantes, por todos pide a Dios. Ese es el amor. Por eso quiero que entiendan cómo ella no concibió pecado y no concibió maldad. Por eso para ella todos son sus hijos, a todos los ama, por todos aboga, por todos se preocupa. Aunque haya quienes no la quieren, ella apela por los protestantes, por los ateos y los que no la quieren. Ella pide a Dios por todos. Ese es el amor, para que puedan entender cómo no hay maldad. Y cuando no hay maldad en un corazón de una persona, pide por todos y ama a todos. Y es el caso de ella. Ahora entienden por qué, por los méritos de Cristo, porque Él quiso que su madre careciera de pecado. Todo lo que Cristo iba a hacer, que si su madre santísima careciera de pecado, era precisamente conservarse purísima para bien de la humanidad, para que pudiera seguir siendo grata a los ojos de Dios y abogar por la humanidad. Por eso el enemigo no quiere a la Virgen María, porque ella trajo a Cristo en su vientre, trajo a Cristo al mundo, y Cristo vino a destruir a la serpiente, al enemigo. Y donde rezan el rosario hay la presencia de la Virgen María y la presencia de los ángeles, hay una gran luz y el enemigo no entra para nada. Huye. Una madre que ama a la Virgen María, encomienda a sus hijos a la Virgen María, la Virgen María le escucha a ella, sus súplicas, por ser la madre de Cristo. ¿Me explico? Y siendo la madre de Cristo, le pide a Dios, aboga a Dios por aquellas peticiones que le hacen a ella. Se fijan todo lo que somos beneficiados. Se fijan qué dicha tan grande de nosotros, el que Cristo nos dio a la Santísima Virgen como su madre, y cómo ella se preocupa por todos,
cómo aboga por todos nosotros. Y así puede ser el pecador y siempre está atenta. Porque una madre está pidiéndole: Madre Santísima, te encargo a mi hijo anda mal. Y ella está atenta. Porque es una madre que pide, que llora por aquel hijo para que vuelva al buen camino. Y está ella atenta. Y buscando que el enemigo no le haga daño. De acuerdo. Pero si aquel hijo insiste, ella busca recuperarlo. Pero si el hijo no tiene voluntad, ¿ella qué puede hacer? Si es el hijo el que no quiere. Por eso, ¿cuántos somos beneficiados? Por ella, que careció de pecado, que nunca conoció pecado, por los méritos de su propio Hijo. Cómo Dios, Cristo Jesús, pudo ver cómo se formaba en el vientre de Santana, nuestra abuelita, se fue formando la Virgen María en su vientre, cómo se fue desarrollando poco a poco como todo bebé, y la vio nacer, y la vio crecer. Y el mismo Cristo, la palabra eterna del Padre, diría: ahí me voy a formar como hombre, humanamente, alma y cuerpo me formaré en el vientre de ella. Ella será mi madre. Y el mismo Cristo eligió. Que el mismo Dios estaba contemplando esa figura humana, esa persona, y después de ahí mismo formarse humanamente, no como Dios, sino como hombre, formarse y nacer de ese vientre que él mismo vio formarse. Es para que podamos entender cuánto nos ama Dios por medio de la Virgen María. Porque ella siguió trabajando y luchando para poder ser fiel siempre a Dios. Ante esas gracias las aprovechó. Aprovechó todas las gracias, todas las virtudes, todo lo que Dios le concedió, lo aprovechó en su propia persona para bien nuestro. Por eso desde la cruz, cuando vio sacrificarse a su Hijo, se lo entregó a Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía que al entregarse a su Hijo era para salvar a la humanidad, y con el dolor de su corazón se le entregó con todo el amor a Dios Padre, con tal de que su Hijo en la cruz muriera para salvar al hombre del pecado y de la muerte. ¿Se fija? Ahora entienden por qué Dios le concede sus privilegios a la Virgen María, para bien nuestro. No para bien de ella misma, para bien nuestro. Y todo lo pensó Dios, sabiendo que por medio de ella, ¿cuántos seríamos protegidos? ¿Cuántos seríamos salvados? Por eso cuando llegue uno a ser juzgado por Dios, si alguien tuvo esa capacidad de poder vivir fiel a la Virgen María, en el amor a ella, devota de la Virgen María, en el rosario, cuando se vaya de ese mundo, quien lo va a recibir es ella. Ella misma lo tomará de la mano y lo llevará ante su Hijo. Es la intercesora. Y su Hijo lo llevará y lo presentará ante Dios Padre. Esa es la que aboga por nosotros, la Madre preocupada por nosotros, para que ninguno se pierda. Esa es la grandeza de María. De acuerdo. Y no se les olvide, aunque haya quienes no la quieran, como el protestante, ella los ama y sigue pidiendo por ellos. Y la sorpresa es que cuando llegan allá se dan cuenta, ¿cómo que ella pidió por mí? Ella nunca te dejó de amar. Pero es que yo hablé mal de ella. Ella nunca te dejó de amar. Siempre estuvo abogando por ti. Y ahí es donde viene la desesperación, la tristeza y el llorar por las ofensas que le hicieron a ella. Todo aparece ya, todo aparece. Pues nosotros nos sentimos orgullosos, y yo lo único que quisiera decirles: vean lo que Dios ha hecho para bien nuestro. Darnos a su Madre Santísima, a la purísima, a la sin pecado, a la que nunca conoció pecado, a la que se preocupa por nosotros, y a la que Dios quiso que careciera de pecado, que no conociera pecado alguno, pero pensando en nosotros. Y ella, que es la llena de gracia a los ojos de Dios, pide por nosotros, y Dios no le niega nada, porque ella le dijo sí y aceptó ser la Madre de Dios. ¿Quedó claro? Pues sigámosle pidiendo a la Virgen María. Por eso nos hemos reunido. Ella nos ha reunido aquí como hijos para poder adorar a su propio Hijo en la Eucaristía, y nos viene a decir: hagan lo que mi Hijo les diga. Mi Hijo vino a salvarlos. Yo me preocupo como madre por ustedes porque quiero que se salven. Mi Hijo y yo estamos unidos los corazones. El sentir de mi Hijo lo tengo también yo. Así como yo siento la necesidad de que ustedes se salven, por amor, mi Hijo es lo que siente por ustedes, y juntos trabajamos para que ninguno se pierda. Ninguno se debe de perder. Y trabajan ellos juntos, la madre y el Hijo,
La Virgen María y Cristo Jesús trabajan para que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso debemos estar agradecidos con Dios por habernos dado a la madre de su Hijo como madre nuestra y protectora nuestra, y el poder ser bendecidos por ella. Agradecidos, por eso nos hemos reunido, para glorificar a Dios en la Santa Misa, adorar a su Hijo, porque su madre nos ha reunido, la Virgen María, para que podamos glorificar a Dios y ser agradecidos con Él. Pues agradecidos con Él, con nuestro Padre Dios por lo que nos ha dado, nos ponemos de pie para continuar nuestra Santa Misa, ofreciéndola con mucha fe y amor por todo lo que nos ha dado. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.